Bueno, bienvenidos una vez más, hermano Elvis, hermano Elías. Una bendición tenerlos otra vez aquí en la plataforma de Alfa y Omega. Amén. Estuvimos hablando, solo para un breve resumen, nos habíamos quedado en el Génesis 1:20 en adelante, donde está la creación de las bestias, vimos el tema de los abismos, y pues ahorita nos vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, para entrar a lo que fue la creación del hombre. Pero antes de eso, para que entendamos en realidad el contexto, hermanos, de lo que queremos hoy explicar y que el Señor nos ayude con su palabra. Entonces nos vamos a ir a Génesis 2, 6, 7, ¿verdad, hermano Elvis? Amén. Sí, Dios les bendiga. Entrando en contexto, lo leo en mis hermanos. Amén. Sí. Y luego nos, nos aporta hermano Elías. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice así, Génesis capítulo 2, versículo 7. Estoy leyendo la Reina Valera revisada. Es la misma 60, pero es revisada. RBR. Dice así, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre un ser, perdón, y fue el hombre un ser viviente. Amén, hermano Elías. Amén, hermanos, que Dios los bendiga. Es un gran privilegio poder estar acá y compartir acerca de la palabra del Señor. Hemos venido despacio explicando en el capítulo 1 de Génesis, ya que da mucho de qué hablar, ¿verdad? Y hay puntos que no los podemos dejar en blanco. Entonces, vamos a tocar el tema de la creación del hombre, que fue una de las últimas creaciones que Dios hizo, ¿verdad? Que sería en el sexto día. Pero nos vamos a ir adelantito a hablar acerca del hombre que Dios formó de la tierra, porque a raíz de esto vamos a poder platicarles acerca del hombre de Génesis 1:27. Amén. Entonces podemos ver acá algo muy interesante, de que Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Amén. Y ya formado el hombre, entonces viene él y sopla en su nariz el aliento de vida y declara al hombre un ser viviente. Amén. Entonces podemos ver cómo que vamos a notar una gran diferencia acá con el hombre que crea del Génesis 1:27. Acá podemos ver que él forma solo al hombre. No vemos que forma a la mujer al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, si vamos a leer más adelantito, vamos a ver toda la trayectoria y hasta en qué momento Dios toma del hombre una costilla y forma a la mujer. En pocas palabras, a este hombre la mujer viene por dentro. Ahora vamos a analizar, ya aclarando este detalle, vamos a analizar al hombre y a la mujer y a la hembra que crearon en Génesis 1:27. Lo leemos. Lo voy a leer en honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor así. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Pero quiero leer un poquito más atrás para que entendamos el contexto de esto. Dice en el 26. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces viene Dios y ya lo crea.
Amén. Pero vemos que a este hombre no dice, agarran polvo, lo hacen así, asá. Solo dice, y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó. Amén. Hermano Elvis nos comenta acerca de esto. Sí, mis hermanos, creo que recordemos que Dios siempre va, ya lo hemos dicho en los podcasts anteriores, Dios es un Dios creador. Él siempre está creando. Es una de las naturalezas de nuestro Dios. Y Él puede hacer algo de la nada, como también puede usar materia, en este caso. Porque aquí en Génesis 1:26 es, ahí no usa nada para poder crear. Yo quería leer un contexto. En Génesis 1, vamos a ver, cuando Dios crea la luz. Génesis 1:3. 1:3, sí dice. Y dijo Dios, Sea sea la la luz. luz. Y fue la luz. Creo que se está recapitulando un poco, pero Dios, por su palabra, crea todas las cosas. Amén. En el caso de Génesis 1:26, no dice si tenía esta forma, no dice tenía de la otra forma, o no dice tomó de esta manera y lo hizo. Dice los, y los, y los formó, los creó, perdón, a la semejanza, dice, en el varón y hembra. Ahí se deja ver, como decía mi hermano Elías, hay una diferencia grande de que ahí hace parejas. Exacto. En cambio, ya en Génesis 2:7, ahí solamente forma a uno primero, en este caso al Adán formado de la tierra. Pero aquí no explica que lo que toma materia de algún lado. Amén. Sí, y también podemos ver, vamos a irnos otra vez al Génesis 2 para ir haciendo la comparación. Dice, entonces Jehová Dios formó. Vemos esa, quedémonos en esa parte. Y ahora vamos a ver en el Génesis 1:27 y dice, y creó Dios al hombre. ¿En dónde vemos la diferencia? En el 2:7 dice, Jehová Dios formó, hablando que Dios literalmente formando solo al hombre. Cambio acá, vemos solo Dios. Entonces, acá, ¿verdad, hermanos? No es el mismo creador. O sea, no estoy diciendo que hay otro Dios, sino que este era un Dios con D minúscula. Amén. Tal vez ahí podríamos, yo creo que mi hermano Jonathan creo que tiene alguna base ahí, la versión que habla de los Elohim. Los Elohim. En la Entonces, versión de... Serafín Ausejo. No, Sí, no ¿no? era en esa. Ahorita se las busco. Ahora, la Sí, Félix Torres Amat. no era en la Torre Samán, yo creo que era en la textual, pero ahorita lo busco. Ah, bueno. Sí, para ver realmente que la palabra Elohim tiene una luz acerca de a la luz de la palabra que habla de dioses. Sí, y quiero también aclarar algo de que la creación de Génesis 2 y Génesis 1 son dos creaciones diferentes. Amén. Para quedar claro, ¿verdad, hermano? Son dos Sí. creaciones diferentes, porque si nosotros podemos ver en el Génesis 2 y verso 1, dicen, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el séptimo día y la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda obra que había hecho. Los bendijo Dios al día séptimo y los santificó porque en el reposo, porque en él reposo toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Entonces podemos ver, hermanos, que acá en el verso 3, Dios reposó en el séptimo día. Después, ya en el verso 7,
Dice, entonces, como quien dice, bueno, continuemos. Ujú. Vamos a hacer esta parte Ujú. como algo especial para Dios. Ujú. A este ser, él dice que toma polvo de la tierra, le da forma y dice que sopló en su nariz. Hasta ahí se escucha la primera palabra refiriéndose a una parte del cuerpo, ¿va? Que es en la nariz, donde Dios le sopló el aliento de vida, ¿verdad? Se podría mencionar algo, no, no vamos a ahondar mucho, pero se podría mencionar el ruaj de Dios, El la ruaj. vida que La Dios vida, da, el soplo de el vida. soplo de Exactamente, vida, así es, ¿sí? hermano. Sí, este es por eso dice acá, el aliento de vida. Amén, Y aliento es un soplo, porque amén. por eso dice, va, y le sopló el aliento de vida, o sea, el Ruach de Dios. Y ese Ruach es el que convirtió al hombre en un ser viviente. Amén. Y que él dejó de ser un ser viviente cuando pecaron. Entonces fue donde fue sacado de ese lugar. No podía permanecer él como un ser viviente. Elías, perdón, mi hermano Elías, en Corintios, capítulo 15, Verso 47. sí, en el 47 7. es así, dice, es un contexto de lo que estás leyendo. Exactamente. Sí. Dice, el primer hombre, dice, es de la tierra, refiriéndose a ese hombre Amén. formado de la tierra. Y luego dice, terrenal, mas aquí se deja ver a Cristo. Dice, el segundo hombre, dice que es el Señor, es del cielo. Ahí se dejan ver los dos Adanes. Exactamente. Amén. Que Así es. uno es de la tierra y el otro es espiritual. Uno que muere, y en este caso hablando de nuestro Señor Jesucristo, que nunca muere. Él sí logra el objetivo. Ah, lógico. Amén. Exacto. Entonces vemos acá que Dios ha tenido siempre un plan desde un principio, que lo entendemos cuando hablamos del tema de la preexistencia, ¿verdad? Entonces Dios ya tenía un plano de todo lo que iba a hacer y de todo lo que él había hecho, ¿verdad? Sí, Ya amén, tiene la hermanos. Ya versión. tengo la versión, hermanos. Es palabra de Dios para todos. Amén. Y De la entonces, palabra Elohim, ¿verdad? ajá, entonces, miren, pues, o sea, vamos a volver a leer Génesis 1, 26, 27, pero en la versión palabra de Dios para todos. Y dice, entonces Elohim dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Elohim creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces aquí hay un punto muy importante de lo que hablaban mis hermanos hace un ratito. Aquí cada uno dice, Elohim lo creó, varón y hembra. Pero es que miren, pues, hay que pluralizar y singularizar. Porque, por ejemplo, aquí dice, Elohim lo creó. Varón y hembra los creó. Ahí, mira, pues, vemos cuando dice Elohim lo creó, es que usted está utilizando al hombre, ¿verdad? Amén. Ahí está utilizando al hombre. ¿Ah? Y de ahí dice varón y hembra los creó, entonces ahí ya pluralizó, o sea, iban, lo que decía usted, que iban, ahí van dos en uno, digámoslo así, Exactamente. van dos en uno de esta manera. Entonces este contexto nos ayuda a entender esa parte de que primero Elohim lo creó, creó al hombre, pero ¿por qué después dice varón y hembra? Los creo era porque es que no, tal vez no es la palabra correcta decir de que, o sea, la mujer iba dentro del hombre, sino que digamos que el hombre era el vaso, ¿ah? Era el vaso y como ellos no eran seres, no eran seres terrenales como, no eran seres terrenales como nosotros, pues, eran en lo que hablábamos del soplo de vida, ¿ah? Eran el soplo, era el soplo del hombre y en el soplo de vida del hombre iba el soplo de vida de lo que es de lo que era la esencia femenina. O digámoslo así, la esencia femenina como tal, ¿verdad? Hermano Jonathan, yo lo veo de esta manera. Ah,
bueno, los que nos oyen y nos ven, recordemos que no solamente en Cristo hay salvación, Amén. ¿sí? Entonces yo lo veo de esta manera. Así como el hombre solamente puede encontrar salvación en Cristo Jesús, como iglesia, ahora también la iglesia como entidad femenina, Sí, ¿sí? exacto. Va escondido en lo que leíamos en Corintios, en el postrer Adán, Sí, ¿sí? Entonces, ahora, para que la iglesia, para que la humanidad, en este caso, cuando llega a reconocer a Cristo en su corazón como el único y suficiente salvador de sus vidas, pues ella viene a esconderse en el postrer Adán. Sí, esta palabra está mejor, escondida. O sea, digamos, Sí. la esencia femenina venía escondida, Sí. digámoslo así, en la esencia masculina. Pero, perdón, hermano Jonathan, pero yo lo que quería decir era esto, que ahora, como una, ¿cómo podríamos hablar? Como un eufemismo o como un ejemplo a como en el Génesis, cuando vemos nosotros que Dios del hombre, de la costilla del hombre, saca a Eva, ahora nosotros podemos darnos una idea en la palabra del Señor que ahora dice que nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo Jesús. Entonces ahora para que el hombre alcance salvación, lo que decía hermano Jonathan, va escondido en Jesús. Amén. amén. No sé si alguien Así es. quiere aportar algo ahí. Sí, podemos ver las comparaciones, Las ¿verdad? similitudes, ¿va? Las similitudes, en este caso, cuando Jesús muere, la causa de esa muerte va de él derramar su sangre. Todos aquellos que creímos en él fuimos aceptados y vamos siendo parte de la novia. Exacto. Estamos formando a la amada, ¿verdad? No, y se me venía algo, perdón. En este caso, a Adán lo duermen, ¿va? Como ese símbolo. Y le Y de hablan, ahí sacan pero, a la iglesia. pero hay una figura muy hermosa, perdón mis hermanos que estamos yéndonos por ahí, pero ahí nos lleva el espíritu de la palabra. Por eso es de que nosotros hemos entendido que cuando el Señor en la cruz del Calvario le es abierto el costado por aquel soldado con la espada, Exactamente. ahí no solamente dice que sale sangre, que el Señor Jesús dio hasta su última gota de sangre, pero dice que también al final salió agua. Y por la luz de la palabra, por la revelación de la palabra, hemos entendido que ahí nace la iglesia. Ahí nace la iglesia. De alguna manera, figurativamente, en el costado de Cristo. Porque es cuando Él da su vida, nosotros nos dan vida a través de la muerte de Él. Amén. Tiene mucha razón en esa comparación, hermano. Sí, Sí. hermano Jonathan. Bueno, y regresa a los Elohim. Sí, vuelvo ahí otra vez, o sea, y entonces, mire, pues, entonces ahí dijo, de ahí seguimos en el 28 y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquel día, bueno, en un podcast anterior habíamos hablado de que estaba la cadena alimenticia. Sí. ¿Se recuerdan de que habíamos hablado de que el Señor, o sea, era, se mencionaba de que si Dios hubiera creado al hombre primero, entonces los animales o las plantas, dependiendo, entonces serían los que estuvieran hablando de nosotros, ¿verdad? Y no nosotros de Y ellos. no nosotros de ellos. Exactamente. Entonces, cuando viene Dios y crea al hombre, viene y le da, o sea, le da la potestad, le da la autoridad. Viene y le dice, y los bendijo Dios. Y miren, aquí hay algo bien interesante. Porque a ninguna de las creaciones, antes de, dice, y los bendijo. Tírenlo. A todas las bendijo. A todas las bendijo, pero no, o sea, aclaremos eso. A todas las bendijo. A todas las bendigo, pero, o sea, no lo, o sea, usted va a ver en las partes, aquí en el Génesis, usted lo va a encontrar y no lo, o sea, no lo dice. Y ahí dice, y los bendijo Dios, lo que les dijo, por ejemplo, a los animales, fructifica, o sea, a los animales les dio la potestad de multiplicarse.
¿Ah? Bueno, tal vez usted está tocando la palabra de bendijo. Bendijo, Solamente exacto. bendecir. Amén. Sí. Bueno, Ahí aparte de voy. multiplicado, Ajá, sopulgado. sí, Bueno, sopulgado. Es que bueno. por eso les digo, o sea, Ah, bueno. a todas las bendigo, pero es todas- que a aquí todas hay les una digo algo, bendición, pero ahí aquí hay dio la una bendición diferente. O sea, bueno. hay una bendición diferente Exactamente. a Sí. las que les dio a los animales y a las plantas. Entonces aquí dice, y los bendijo y les dijo, porque ustedes van a ver, vamos y mire, pues retrocedamos un poquito para que no me digan que, o sea, estoy diciendo algo que no tengo que decir, ¿va? Entonces, mire, pues por ejemplo, hizo Dios a las grandes lumbreras y la lumbrera mayor para que señorease, allá de una potestad en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, pero ustedes van a ver más atrás y no dice, Bien, hermano, fíjese que en el verso 22, ajá, amén. vean, ¿qué dice? Ahorita voy para allá. Veámoslo ahí, para que quede claro todo, ¿verdad, hermano? Lo que queremos es de que no se nos pasen cosas por alto y digamos las cosas como deben de ser, ¿verdad, hermano? Para eso estamos acá, y por Va, eso y somos dijo, tres, va, para poder compartir y Dios lo di, y todo lo Dios, que la y Dios los palabra nos bendijo dice. diciendo, es que aquí va la diferencia, ahí va la diferencia, ¿verdad, hermano Elvis? Mire, o sea, por ejemplo, ahí, y Dios los bendijo diciendo, O sea que en este caso, parte de la bendición era lo que tenían que hacer. exacto, o sea, pero es que miren, aquí la bendición es diferente, porque aquí él le está diciendo, y Dios los bendijo diciendo, fructificaos y multiplicaos y llenad las aguas y los mares. Va, volvemos otra vez. ¿Saben por qué? ¿Dónde está la diferencia? Ajá. Y acá estos son seres, son animales, Son animales, etcétera, son exacto, especies. a eso quería llegar. Ahora acá Ahí está. les dice y les dijo, Y les porque ya los ve dijo, como personas ajá, similares a ellos. similares a ellos. Ahí está la gran Ahí está la diferencia. diferencia. Pero no solamente esa diferencia, Pero por sí eso es de que aclarando que sí bendijo a todos. Sí Los bendijo a bendecía, les todos, decía que se pero multiplicaran. o sea, de una, o sea, la bendición Era así como que él decirlo hizo una así en forma separación. No, personalizada. inclusive podríamos decir que hizo una separación de bendiciones. bueno, pero yo lo veía más allá. No solamente hay diferencias en las palabras que Dios usa Exacto. con cada creación, cada con cada tipo de creación, creación, sino que ya lo dijimos antes que en el Génesis 1:27 es un tipo de hombre que está hablando, que está creando, y en el Génesis 2:7 es otra clase de hombre que está formando. ¿Sabe dónde sí no dice eso? Es cuando crean, por ejemplo, A las plantas, creo yo. no, cuando crean el sol, la Ajá, luna, las lumbreras, para las las lumbreras. estrellas. Bueno, O sea, ahí sí no lo dice. solo- pero no dice los bendijo, pero sí les dijo que era su función. él era Sí les su dijo función. que eran Sí, es buenos. o sea, ajá, a eso también voy. O sea, a eso también voy. Que por Es que ejemplo, recordemos que hay la creaciones que Perdón, vemos ahí. estamos hablando de todos. No, está bien, o sea, hay creaciones que vemos que les dijo, él vio y la supervisó y dijo, y era bueno, ¿sí? Y el otro es que no lo supervisó y solo le mandó la Y función. solo les mandó la función, y algo otras que vino y las bendijo y les dijo cuál era su función y cuál era su potestad. Y por ejemplo, cuando separó las aguas de las aguas. Separó las dijo, aguas de "Buenas las aguas", madres", y vio que era exacto. bueno. Amén. Solo y ahí va. Pero cuando ya les dijo, reproduzcanse, y se reprodujeron, va. Dio una orden. Entonces ya Se ejecutó. les dice él, va, que los bendice y les dice que se multipliquen. Aunque ahí, tal vez no creo que me va a salir del tema, pero ahí entra la palabra profética, mis hermanos. Cuando el Señor dijo, El Señor y se dijo, cumplió. y se cumplió. Toda la palabra, eso es profética. Sí. Ahora quiero venir y quiero para que quede, mire, pues, para que quede claro lo que hermano Elías hablaba de que son diferentes creaciones. El hombre del que estamos hablando en el Génesis 1, 26, 27, para que no nos digan, ¿y cómo estos están diciendo de que esas son dos creaciones diferentes, va? Sí, o sea, fíjense que yo, o sea, platicando con otras personas, he llegado a la conclusión de que todos piensan que el primer hombre fue Adán. Todos, o sea, todos tienen esa conclusión de que el primer hombre fue Adán. Pero ahora, ¿por qué nosotros decimos que aquí hay dos creaciones diferentes? Entonces, solo antes de terminar el Génesis 1, o sea, esto lo tenemos que terminar, tenemos que llegar hasta Génesis 1:29, pero para que quede claro eso, vámonos a Génesis 2:1.
Si quieren, lo lee usted, hermano Elías. Eso ya lo leímos, ya llegamos hasta el 7, ¿no? Lo que continúa ahorita para aclarar la diferencia en la primera creación con esta, empieza en el 8. Ah, sí, perdón, sí. Dice en Génesis el 8, 2:8. dice, Sí. y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. Ahí detengámonos un ratito. Sí. Entonces aclara de que hizo un huerto en Edén. ¿Dónde era Edén? Era la tierra, lo hablamos la otra vez, ¿verdad? Inclusive, o sea, se Que ha la hablado. tierra era el gran Edén. Inclusive se ¿verdad? ha hablado que es la tierra de las Entonces delicias. Dios ahí vemos que dice, y plantó Dios un huerto en Edén al oriente. O sea que vino Dios, hizo un huerto y lo plantó al oriente. Entonces vemos de que no está hablando de este planeta, de este mundo. Entonces vemos que lo planta al oriente, dice. Y puso ahí al hombre que había formado. ¿De dónde había formado al hombre? De la tierra. De la tierra. Entonces ahí podemos ver la gran diferencia de todo esto. Y hasta cambia el orden en la creación de las cosas. En la creación. Por ejemplo, dice en el verso 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. Miren qué hizo primero, a los árboles. La que, flora. Ahí está. La flora. Dice todo árbol delicioso y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Miren, solo pónganle asunto a esos detalles, hermano. Del Edén, o sea, de este mundo, salía un río para regar el huerto. Y de ahí se repartía en 4 brazos. Dice. El nombre de uno era Pisón. Este era el que rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, dice. Hay ahí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Guión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces podemos ver acá, hermanos, de que este río que se parte en 4 es el río que también regaba el huerto que Dios plantó al oriente. Amén. Elías, ahí podríamos tal vez agarrar el contexto del 2, capítulo 2 de Génesis, siempre la RBR, la Reina Valera revisada, la Thompson, en el 2:15, cuando está formando al hombre de esa tierra, cuando lo pone en el Edén, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. O sea que lo que decías, que no lo tomó, perdón, lo hizo en otro lado en la tierra. Y lo puso ahí. Lo hizo en la tierra y lo puso en el huerto. Ahí está. Dice, para que lo labrara y lo guardase. Pero quería decir algo más. Sí. Mas, sin embargo, en la primera creación, bueno, él ha venido creando, hizo más creaciones, pero la que estamos viendo en Génesis 1:27, en esa creación del varón y hembra, ya estaba. Sí, no, pero lo quiero leer, dice así. Y los bendijo Dios y les dijo fructificados, multiplicados, llenad la tierra, pero en el versículo 29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, que da semilla, os será para comer. Esta creación también hay árboles frutales, como también en la otra creación de Génesis 2:7 hay otra clase de creación. Es que ahí, hermano Elvis, ahí entra lo que en su momento hemos platicado. O sea, no vamos a entrar mucho en eso, pero lo de los edenes. O sea, este en el que está el primer hombre. O los erets, ajá, los edenes o los erets. No, y como hermano, póngale, en este caso, desde nos podría buscarme ahí, ¿no? La palabra huerto para aclarar ese tema, pero yo voy a echar una pensadita, pongamos huerto. En este caso es como un jardín, un lugar bonito, un lugar hermoso. Ahorita lo voy a buscar yo. Dios puso ahí al hombre para que lo labrase.
Exacto. Va. Miren, pues aquí hay una gran diferencia de lo que vamos a ver en Génesis 2:15, creo que estaba. Entonces, Va. Entonces, por ejemplo, aquí dijo, miren, pues aquí hay algo bien interesante. ¿Por qué? Porque vamos al Génesis 1:28, luego Dios los bendijo con las siguientes, sean fructíferos, les he dado. O sea, cuando viene Dios y crea a este hombre que vemos en el Génesis 1:26, o sea, no sé si se escucha, no sé si se escuchará bien, pero le dio todo. Les dio sí, todo. él tenía acceso a Él todo. tenía acceso a todo. Ahora, bueno, Regresemos a Génesis capítulo 15. 2, versículo 15. Entonces tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Miren pues, echándonos una pensadita, o sea, estos hombres, digamos los del Génesis 1:26, 27, ya no existían. Y entonces cuando viene Dios y crea al hombre y le da el soplo de vida en la nariz, entonces toma pues Jehová Dios al hombre, o sea, lo de las creaciones, y lo puso. Entonces, Solo corrijo algo, hermano. Dijo algo que ya no existían. No, ellos sí existían, porque este huerto fue plantado al oriente. Al o sea, oriente. los del Edén, del gran Edén, Sí. seguían funcionando. Bueno, sí, es cierto, sí. Ellos seguían en su Tendría que ser función. como dentro, en un Eretz, en una Exacto. tierra, formó algo más. Sí, formó algo Sí, más, sí. Hizo un algo huerto especial donde puso al hombre. y lo plantó, dice, o sea, lo puso. Y va, y mire, pues, y Algo dice, y especial. mandó Jehová Dios al hombre diciendo, mire, pues, lo que sí había ahí, escuchen, era de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, árboles había, y Sí. árboles con diferentes frutas. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no Ahí había comerás. límite. Ahí Hubo una había limitación. límite. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La pregunta sería, ¿por qué Dios en ese huerto especial forma un hombre de la tierra, lo lleva al huerto y le pone un limitante? Condicionantes. Ajá, o sea, algo para que él tuviera a qué Se sujetarse, escuchará feo, pero los otros a qué obedecer, ¿va? se saltaron las trancas. Es que ahí hay un probatorio. Ahí Dios está probando esa creación. Sí. Hay otra cosa distinta, hermano. ¿Sí? También en este lugar Dios estaba preparó Pero este voy a hombre buscar lo del para huerto tener ahorita. una comunicación con este hombre, porque él platicaba con Dios. Es cierto. Lo que, Cambio tampoco, con las- lo que no. tampoco se ven en el otro. Allá no se ve eso. Allá no pues. se ven eso. Porque allá el que creó al hombre y a la mujer fue un Dios Elohim, Dios es con D minúscula. con D minúscula. Que tal vez, bueno, tal vez. Ahora en Era lo que hablábamos. en el 2, dice que Jehová Dios formó. Y ahorita voy a buscar ese versículo donde hablábamos de lo del hombre bueno y del primer hombre que era lo malo y del segundo hombre. Ahorita lo voy a Eso está buscar. en Efesios. No, pero antes de avanzar, lo que dijo Elías, los Elohim que forman al varón y hembra. En el Salmo 82:1 habla cuando Dios dice que está en la reunión de los dioses. Dependiendo de la versión que leamos, ahí dice la reunión de los Elohim. ¿Sí? En medio de los dioses, de los Elohim, juzga, dice. A ese tipo de Dios se refiere Génesis. Cuando está creando el varón y hembra. Son los hermanos. Aquí tengo lo que hermano Elías me estaba contando. Mira, en el hebreo, el 1593, hay tres diferentes versiones de lo que es un huerto. Ajá. Está el hebreo 1593, que es el ganá, que significa definido como un huerto o jardín cercado. O sea, tenía límites. Tenía sus límites. Cerco. Ajá. Entonces, por ejemplo, este ganá es el que estamos hablando, del que está ahí en Génesis 2:7. Que pusieron al oriente. Ahora está el GAN, que es el H1588, que dice jardín, paraíso y mata. O sea, cuando estamos hablando de una mata, una mata es una abundancia. Una mata es una abundancia. Y está el H4302, que es lugar plantado o huerto, a menudo representado con fertilidad, comunión divina o contexto. En pocas palabras, en ese huerto hubo una selección de las plantas que estaban en el Gran Edén. Ahí sí fue algo especial preparado. Por ejemplo, en nuestra casa, nosotros venimos y vamos a hacer un jardín, ponemos de lo que nosotros
nos gusta y queremos, ¿va? Que haya, ¿verdad? Ahora, en el Gran Edén, que es el mundo de la prehistoria, había de toda clase, que hasta hablamos de que habían plantas carnívoras, plantas de toda clase, ¿verdad? Sí, yo quería aportar algo, mis Animales. hermanos. Sí. Amén. Ah, no me acuerdo en qué diccionario yo lo leí cuando se menciona árbol, cuando le dan la condicionante al hombre en Génesis 2:7. Allí es, ¿verdad? No, es el 15. El 15. Cuando le dicen que, no, pero donde dice que diciendo de todo árbol del huerto podrás comer, 17. 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Esta palabra árbol, ah, me parece que es en el hebreo, porque el Antiguo Testamento ya dijimos que viene del hebreo. Exactamente. Dice que esa palabra árbol se refiere a conocimiento, Ajá, se refiere a ciencia, ciencia. a cienciología, se refiere a una rama de información donde Dios condicionó al hombre. Nosotros Sí, es que, mencionamos o esa sea, palabra, sí, mencionamos la exacto. palabra de echarnos una pensadita, pero se vale pensar, ¿verdad, mis hermanos? De que Dios, si lo había puesto ahí, lo había condicionado, Dios no es un Dios malo, Dios es un Dios bueno. Él estaba probando a lo que Él está creando, está formando, en este caso que ya formó al hombre, para ver si realmente iba a obedecer. Y si Él iba a hacer puntos, así como nuestros hijos, ¿verdad, mis hermanos? Nosotros les decimos, bueno, mis hijos van a hacer tal cosa, y uno premia al más obediente o al obediente. Hay una consecuencia de. Sí, es que, Entonces, cuando Dios le dice, bueno, vas a tener acceso allá, pero por de pronto no lo vas a tener. Mientras tanto, vas a labrar. sí, es que ahí, por ejemplo, ¿Verdad? hermano Elvis, Sí. mire, hermano, ahí podemos ir a lo de, miren, pues, al ejemplo, yo voy a utilizar de ejemplo al apóstol Pablo. Ajá. ¿Por qué? Miren, pues, es que vamos a de que al primer hombre, lo que dijo usted del árbol de la ciencia, o sea, le fue mostrado, inclusive, le fue mostrado todo. Se le dio todo el conocimiento. O sea, lo que pasó con el apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo. Él ahí vio cosas que jamás había imaginado. Ahora, a ver, y ahí vamos, entonces vemos de que por la condicionante de que a el segundo hombre, al segundo Adán, digámoslo de esta manera, no se le dio todo, pero era para probar la obediencia de estos como tal. El segundo Adán. Perdón, o sea, perdón, el segundo Adán, el segundo hombre, perdón. El segundo hombre que está mencionado en, para aclarar, Génesis, sí, en el Génesis 2:7. El que vemos, mira, en el que vemos en el 1:26-27, sería, a él se le dio todo, todo en materia, todo en comida y todo en conocimiento. Sí, a él no se le dijo, no vayas a hacer esto. No vayas a hacer esto. O sea, Pero, y a él se le fue revelado, o sea, lo que le diga lo que le decía el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo, dice que vio cosas. O sea, al apóstol Pablo todo se le fue revelado. no, pero eso yo quería decir algo. Cuando nosotros vemos de los huertos y de los edenes, recordemos que son paraísos. No sé quién fue que lo leyó. Sí, yo lo tenía. Son paraísos, son lugares especiales. En el caso, tal vez es un poco jalado. Sí, lo que voy a decir. hay tres diferentes Sí, de huertos. entonces, si el apóstol Pablo le dijeron, le fue mostrado tal cosa, fue llevado a un Edén. pero ahí está, Fue pero llevado le a un dijeron Edén. que no dijera nada de No eso. dijera nada de eso. Lo probaron a ver si iba a ser A ver si iba a ser obediente. obediente. Sí, encaja algo de eso, ¿verdad? Exactamente. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, en este caso, Adán fue formado y fue instruido ahí en el huerto. Y él obedeció. Obedeció mientras estuvo solo. Él no tenía como que distracción o una debilidad. No había debilidad todavía en él. Fíjense, Entonces, es impresionante, ¿va? Porque él hace su trabajo y todo. Ay, pero entonces Señor. Dios supervisando su vida y viendo Y todos no los es animales. bueno que el hombre esté Entonces solo. viene él y dice eso. No Y es entonces bueno que el vienen hombre y esté solo. Pero ahorita que lo parten. pero Sí. en este caso, yo creo que el hermano Jonathan lo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué Dios dice no es bueno que el hombre esté solo? Porque ya había habido parejas antes.
¿Sí o no? Exactamente. El primer hombre, El ¿va? primero, Y también con los animales. Exactamente. recuerde que Todos han cuando- venido en pareja. ¿Pero por qué? Porque también Dios en su misericordia sabía Dios en su soberanía que el hombre no podía estar solo. Ahora lo decimos más No, y despacio. pensamos también en la preexistencia, que Dios ya había hecho este mundo con un propósito. Proyecto. ahora Ya tenía el plano Sí. hecho Ahí está. hasta el fin. hasta el fin. Ella tiene todo el camino marcado. Ahora miren, pues ahora vámonos, ahora miren, pues, yo me voy a ir, si me acompañan a Colosenses 3:10, solo para venir y dar otro repasón, o digamos otra, para amarrar un poquito más Es lo que una estamos hablando. espiguita más. Es una espiga más. Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Ya casi con esto vamos finalizando. Colosenses 3:10 dice, lo tengo en la Reina Valera contemporánea, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre. Aquí está hablando del nuevo hombre del Génesis 2:7, que se ha renovado, que se va renovando a imagen de lo que hasta el pleno conocimiento. Lo que hablaba hermano Elvis. Sí, pero exactamente, no corrigiendo mucho a mi hermano Jonathan, pero aquí está hablando de Cristo. Amén. Sí, Eso, o sea, figúrate. sí, no, sí, para hablamos- aclarar, para aclarar, ahí está hablando de Cristo, Ahí está. del Entonces, postrer Edén, del sí, postrer Adán, perdón. sí, Perdón, usted lo entonces de él tenemos que revestirnos, sí. ¿sí? Exacto. Del nuevo hombre, dice, el cual dice que es conforme a la imagen del que lo creó, que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Sí, es que lo que pasa que pasó, yo, me gusta echándonos una pensadita, ¿va? Ahí en el Génesis 2:7, este hombre, el del que estábamos hablando, iba en ese camino, en el camino del conocimiento pleno. Es que si no hubiera ¿Ah? fallado, No hubiera fallado, ahí está. hubiera llegado al conocimiento pleno del que nos está hablando Colosenses 3:10. Que estamos hablando Sí. del mismo árbol Del de la mismo vida árbol que de la también vida. tipifica a Cristo. Exactamente. Amén. Y fíjense que a él también o sea, él también es hecho a la imagen de Dios, ¿va? Y por eso, Entonces, fíjense, mis hermanos, que perdón, hablando de los hombres, pero hablemos de nuestro Señor Jesucristo. Él como hombre fue probado también. Sí. Sí. Los dos fueron Y él probados. dio la talla, Uno falló, Uno falló. pero Cristo no falló. Cristo no falló. Cristo no falló. Porque Sí, él no hubo porque pecado también fue en él. tentado. Él fue tentado. Él fue tentado. Bueno, hermanos, ya para ir terminando, solo me gustaría dejar claros estos puntos, los que vimos en este hermoso día, es de que el hombre de Génesis 2 es diferente totalmente al hombre de Génesis 1, porque lo aclaramos acá, que este hombre fue puesto en el huerto del Edén que está al oriente, ¿verdad? Entonces al otro hombre vemos que fue creado en un día creacional, porque él fue creado en el sexto día, ¿verdad? Entonces para ir quedando claros, ya después del descanso, pues fue hecho este huerto y fue plantado. Y pues porque ahí existía la luz, ya existía la Ya estaba luna, todo estaban funcionando. las plantas, todo. ¿Sí? Ya estaba funcionando. Entonces, y este río que menciona acá, ese río es el que regaba ese huerto. Amén. No, y aparte de eso, vemos que le dice que labrara el huerto. Exacto. Entonces, por ejemplo, el primer hombre, él literalmente es que no llega a hacer nada, él llega solo a estar ahí nada más. Bueno, a disfrutar. Miren, no es que no llegue a hacer o sea, nada. no, Sí, pero porque sí llega, tenía que buscar su comida. llega a disfrutar de Sí. la. Miren, pues, fíjense que esto a mí me da, porque cuando nosotros llegamos a la gracia, hermanos, llegamos a disfrutar, porque esto fue lo que pasó con este hombre, llegamos a disfrutar de las delicias, porque eso es lo que se nos ha enseñado, de que el Edén era el lugar de las delicias. Exactamente. Y llegamos cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos al lugar de las delicias, llegamos a disfrutar de las delicias, pero en un momento de desobediencia podemos perder las delicias, y algo que ya se nos había dado por gracia, que ya por pura misericordia lo teníamos, que ya lo teníamos ganado, puede que nos toque trabajar mucho más duro y nos toque que labrar la tierra para obtener esas delicias. Y eso es así, hermano.
Por Amén. eso es que nosotros desde una vez aceptamos y fuimos bautizados y recibimos el Espíritu Santo, ¿va? Que es el Amén. aliento de vida que recibió Adán. Nosotros nos volvimos en seres vivientes y nos llamamos hijos de De Dios Dios ahora. Lo de Juan 1:11. Amén. Todos nos da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Exactamente. Entonces, si nosotros venimos y ya estando en Cristo y sabiendo las cosas que debemos hacer y fallamos, sabemos que nos va a tocar un recorrido largo, ¿va? Y pagar las consecuencias. Amén. Entonces, vamos a continuar con este tema precioso, hermanos. Y ya en el próximo programa, en el próximo podcast, vamos a aclarar otros detalles para quedar bien Génesis 2. claros con esto. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones. Amén. Bendiciones.